Hola a todos, comunidad Encuentro, es un gusto saludarles, aquí estamos en nuestro podcast Encuentro, gracias por conectarte, ya son 4 episodios, siervo, ¿cómo la ves? 4 episodio, bienvenidos una vez más, estamos muy contentos por la respuesta y más contentos de poder estar aquí una vez más dándole y disfrutando de este tiempo. Sí, el siervo anda un poquito lesionado ahorita, pero mira, aquí no paramos, ¿va? En este podcast no paramos. Sin dolor, el dolor, sin dolor, no así detiene, es. No ahorita detiene. se te va a olvidar. Ahorita se me pasa. Una pequeña lesión de espalda que no fue lesión, creo que ya son los 40 años, pero vamos a darle con todo. Aquí derechito no me duele. Los 47. No, hombre, no, 43, ¿qué pasó, dude? No, es un gusto, gracias a todos los que nos ven, hemos recibido comentarios, gente que nos escribe a través de WhatsApp, que nos ve y pues muchas gracias, estamos muy agradecidos con ustedes por vernos, por todos esos comentarios también positivos, todo lo que nos han dicho. Y el episodio del día de hoy, ¿cómo se llama? Es un episodio muy interesante, muy especial. ¿Por qué? Porque creo que esto aplica para todas las áreas, para todos los rubros de nuestra vida. Y el título de este 4º episodio es Inamovible. Imagínate, algo que puede pasar, lo que puede pasar, pero no se mueve por ninguna causa. Y yo creo que algo con lo que quiero comenzar es decir que la iglesia, hablando de la iglesia, ¿no? Hablando de aquello a lo que nos dedicamos, de aquello en lo que servimos. Tal vez por muchos años, yo tengo ya cerca de 23 años, y me he dado cuenta que la iglesia, aún nuestra misma cultura, nuestra misma ciudad, conforme van pasando los años, se va moldeando a las necesidades, se va renovando, va cambiando de formas, pero hay unas cosas que he mirado que a través de los años no se mueven, no cambian, y específicamente son como unos fundamentos, son unas piedras tan importantes que creo que una de ellas queremos hablar el día de hoy, y es lo que queremos abordar en este 4º episodio, y es el no caminar solo. Sí. Híjole, porque creo que te digo, la iglesia puede hacer 1,000,000 cosas, la sociedad puede hacer 1,000,000 cosas, pero algo que yo he entendido es que los llaneros solitarios no existen. Siempre tienes que ir acompañado de alguien, siempre tienes que escuchar a alguien, y en medio de, sea en el trabajo, ahora sí como la crema esa en el taller y la oficina, necesitas estar acompañado, necesitas escuchar a alguien, necesitas estar con alguien al cuidado, o como lo conocemos nosotros, rindiendo cuentas, y creo que es bien, bien importante. Entonces de eso se va a tratar este 4º episodio, Inamovible. ¿Cómo ves, Adviel? No, muy bien, sí, es algo muy importante caminar con alguien. De hecho platicábamos que no hay alguien que diga yo ya camino solo, o que diga ya llegué a una edad donde yo camino solo. Siempre estamos debajo de algo, de alguien que está al cuidado de nosotros, o debe estar, o tenemos que dar esa confianza para poder caminar bien de la manera correcta. Decías, es un fundamento, ¿no? Es un fundamento para nosotros que deberíamos de hacerlo parte, porque los fundamentos, hace rato comentábamos, una casa, los cimientos son sólidos, los cimientos son los que hacen que la casa permanezca de pie, y podemos cambiar la forma, ¿verdad? Podemos hacer una remodelación, podemos ampliar, podemos pintar la casa, pero los cimientos siempre se van a mantener ahí, es lo que van a hacer que la casa permanezca así. Entonces, así debe ser nuestra vida, y uno de esos fundamentos es estar acompañados de alguien, estar bajo el consejo de alguien, porque cuando no caminamos así, pues caminamos en nuestro propio entendimiento, ¿verdad? Sí, como decía hace un momento, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que se han ido reestructurando o moviendo de forma conforme a los años para bien, ¿no? Con esto no estamos hablando que la iglesia se ha transformado, nuestra sociedad se ha transformado para ir a peor. En algunas cosas sí, ¿verdad? Pero creo que dentro de la iglesia han cambiado para bien. Y es bueno, ¿verdad? Y es bueno, porque imagínate tener, o sea, cuando no haces esas reformas en tu casa y tienes buenos cimientos, pero tu casa pues ya se va viendo un poco
pues por así decirlo, vieja, ¿no? O pasada de moda, o dices, oye, pues aquí a dónde entré, o qué onda, ¿no? Son importantes esos cambios, son importantes el cambio de formas, pero el fundamento siempre debe de quedarse. Sí, eso es bien importante. Yo creo que esto, el hecho de cómo vamos avanzando en cada episodio, cada área que hemos tocado, ¿no? Es bien importante. Sí. Yo sí, creo sí. que el caminar acompañado, el caminar con alguien de honra, con alguien que sabes que va a hablar a tu corazón, alguien que te va a cuidar, es bien importante, y que siempre lo tengas presente, pase lo que pase, te lleve a Dios a donde te lleve, porque creo que cuando alguien ha decidido cambiarlo, cuando alguien ha querido meter la mano en esa área o tratarlo de alterar, siempre sucede algo. Ahora, lo vemos en el Antiguo Testamento, ¿no? Lo platicábamos hace un momento. Lo vemos en el Antiguo Testamento en dos personajes en especial. El primero es el primer rey instituido en la historia, ¿no? En la historia del pueblo de Israel. El primer rey instituido, Saúl, ¿no? Saúl sacado desde una familia que era de las más insignificantes, llamadas así, o más pequeña, pero había un pueblo que quería un rey, que quería ser como los demás, quería ser conforme a la cultura, y Dios dice, bueno, ok, se los voy a dar, lo ponen, y este compa lo sacan tal vez de su inseguridad, de todo lo que él era, aunque era alguien que sobresalía del pueblo, pero cómo vienen y lo ponen, ¿no? Y iba acompañado de un hombre enviado por Dios. Yo creo que siempre Dios nos pone a alguien específico para empezar a hablarnos a nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestra profesión, a lo que tú te dediques. Siempre Dios va a colocar a alguien, y en esta historia le colocan a Samuel. Y Samuel es un hombre que empieza a hablar a su vida, que lo instruye, que lo posiciona, que Dios lo utiliza, pero vemos cómo Saúl empieza a agarrar ese auge, empieza a agarrar esa autoridad, ese renombre, la gente lo empieza a reconocer, y cuando lo ves que empieza a llegar, se le empieza a olvidar la persona que Dios utilizó para él estar rindiendo cuentas, para él estar atento a lo que le decía, para él estar atento al consejo, y ves esa persona que Dios lo pudo haber llevado a más, pudo haber sido una historia diferente, pero cómo olvidarte de esa persona te lleva a perder, te lleva a sufrir, y pues algunos conocemos la historia, otros no, pero Saúl termina de una manera muy mal, o comienza su declive o su tragedia cuando empieza a dejar de ver a la persona importante que representaba a Samuel. Entonces es bien feo, porque lo habla la historia, ¿no? Lo manda específicamente a hacer algo de parte de Dios, lo hace a medias, se deja llevar por la gente alrededor, se deja llevar aún por lo que él ya sentía que traía y representaba, y de repente Samuel le dice, hey, hazlo, pero me vas a esperar, y cuando llegue vamos a dar un sacrificio a Dios. Pero en esta parte este compa le gana, y es a lo que voy, ¿no? Sí. Le gana a eso que ya era, yo todas puedo, yo ya no necesito a nadie, yo ya estoy en el top, ya traigo muchos seguidores, ya traigo mucho respaldo, ya ando bien armado. O sea, ¿qué me puede decir? A lo mejor cuando estaba subiendo, estaba padre que me acompañara, pero ahorita yo ya no lo necesito, y cuando lo dejó de escuchar, viene la perdición. Es que llega un momento, creo yo, que cuando viene el momento de esa posición, o solo vemos la posición que en la que Dios nos puso, y nos enfocamos en ella solamente, nos olvidamos realmente de quién nos puso en ese lugar, porque Él dijo, no, pues yo ya no voy a seguir consejo, yo ya me creo que puedo hacerlo, ya soy un rey, y no me importa, o sea, lo que pueda decir Samuel. Y se olvida de lo que realmente Dios le estaba diciendo, porque vio solamente la posición y no ese lugar donde Dios lo había puesto para servir al pueblo, para guiar al pueblo, ¿verdad? Porque muchas veces así pasa. Él se inclinó hacia el orgullo. Sí. Y así pasa. Nos inclinamos hacia el orgullo y decimos, yo lo sé. Eso que me está diciendo esa persona, yo ya lo sé. Y ahí es donde viene nuestro declive muchas veces. Porque creemos en nuestro propio entendimiento, en nuestra forma, en nuestra inteligencia, que ya lo sabemos hacer, pero necesitamos a alguien
que nos esté cubriendo, que nos esté guiando en cada área de nuestras vidas. No, y es que como decía hace un rato, ¿no? Esto no solamente encajona a la iglesia, encajona desde el hogar, envuelve desde el trabajo, ¿no? Cómo el éxito a veces puede cegar a una persona de ver a las personas de influencia en su vida. O sea, yo puedo ver muchachos en la actualidad, ¿no? Que dejan de escuchar la voz de su padre, dejan de escuchar la voz de su madre, dejan de escuchar a la voz de autoridad y piensan y el mundo se lo quieren comer y piensan que todo es redes sociales, que porque mucha gente te está siguiendo ya nadie te puede hablar. Ves en un empleo gente que le empieza a ir bien, que empieza a tener una cuenta bancaria ya muy abundante, o tienes una casa y ya qué me puede decir aquel que tiene menos que yo. Pero no, o sea, creo que en cada una de las áreas, en cada uno de los carriles que la vida nos pone, si nosotros escuchamos a esa persona, si nosotros honramos a la persona, no la posición de la persona, cuánto tiene la persona, ¿no? Era algo que tú me decías hace un momento, ¿no? Pero qué tan importante desde casa, trabajo, escuela, porque ahorita me toca ver muchachos que hasta ofenden a los mismos maestros. Yo me acuerdo de chico, tú te le ponías al brinco un maestro, híjole, te iba como en feria. Ahorita ya es hasta como igual, ¿usted qué me puede hacer? Y pierdes esa voz, ese respeto, esa honra, y es bien feo, ¿no? Sí, eso es algo que resaltas bien importante, como a veces como jóvenes se pierde el respeto hacia tus maestros, se pierde el respeto hacia tus padres, y Dios siempre nos va a poner a personas que nos van a hablar, que nos van a aconsejar de parte de Él, y tenemos que escuchar para poder salir adelante. Siempre nos va a poner a gente. Y hablábamos de algo, porque muchas veces decimos, bueno, voy a honrar a la autoridad de acuerdo al nivel que tenga esa autoridad. Híjole. ¿No? O sea, voy a honrar cuando vea que mi maestro es mejor que yo. O voy a honrar cuando mis padres vea que sean más inteligentes que yo. O voy a honrar solamente cuando vea que mi pastor haga estas cosas. Pero eso Dios no nos manda. Dios nos manda que honremos. Dios nos manda que veamos al gobierno y que seamos de bendición para Él y que podamos honrar la posición o donde Él lo ha colocado, ¿no? Donde Él ha colocado esas personas. Pero muchas veces nuestra honra viene de lo que vemos. Nuestra honra viene de lo que percibimos y no del lugar donde Dios ha colocado a esa persona. Si tú tienes un pastor, si tú tienes a tu padre, a tu madre, a tus maestros, Dios ha puesto a esas personas ahí. Entonces tú por esa razón les debes honra y les debes respeto. Sí, es que es una manera que te puedes ahorrar muchísimos tropiezos en la vida, ¿no? Yo decía hace un momento, el éxito a veces ciega aquellos principios de vida que son inamovibles. El éxito ciega. Puedes llegar a un momento donde seas tan exitoso que no veas, que digas, pues yo ya logré el éxito, ya logré lo que quería, ya nadie es mejor que yo. No, y que te sientes intocable. Es a lo que voy. Así es. Puede fungir de dos maneras. Y a lo mejor lo pones como, es que a mí no me va a pasar, es que yo no necesito. Si no ando mal, si no estoy pecando, si no estoy fallando, ¿cómo esta persona me va a decir algo? Pero a veces la persona te está previniendo de algo en el futuro. Esa persona te está evitando un golpe que te vas a dar. ¿Por qué? Porque esa persona fue puesta por Dios. Esa persona muchas veces tiene más experiencia de vida que tú. Y él ya sabe o ya puede ver adelante aquello que tú por lo que estás viviendo no quieres escuchar, no quieres ver porque confías más en tu sabiduría o en tu propio entendimiento, ¿no? Entonces, creo que es bien importante desde casa. Yo creo que comienza esto y parte de lo que queremos dejar esta base o este fundamento es que esto aplica desde que estamos pequeños en nuestra casa, desde que nos vamos desarrollando y desde que eso, si tú lo aplicas en todo lugar que Dios te ponga, Dios te va a bendecir.
Claro. Entonces, me contabas una historia hace unos días de cómo tú lo pudiste vivir desde tu casa. Sí. Sí, yo, bueno, para los que no sepan, de hecho cuento eso y se les hace raro, ¿no? Que a mí me corrieron de 2 preparatorias. ¡Ay, Jesucristo! Y fue porque no entraba a la clase, que porque me la pinteaba, una clase que no entré totalmente en un semestre, que entré como 2 veces nomás, ¿no? Entonces me corrían y pues los maestros me veían que yo no hacía caso, pues, ¿no? Pero cuando ya, pues ya venía de 2 prepas, o sea, ya venía 2 veces de reprobar y de que me sacaban y que me corrían. En la tercera ocasión que iba a volver a entrar y que ya intenté otra vez volver a entrar porque no estaba fácil, o sea, cuando en la segunda preparatoria, cuando ya me corrieron a mitad del semestre, o sea, me pasé un tiempo sin estudiar y no me aceptaban en las otras, pues, por mi récord de que, pues, lo corrieron de aquí, lo corrieron de acá y luego aparte viene reprobado, pues, no me aceptaban, ¿no? Pero conseguimos mi mamá y yo que me aceptaran en CECITE, ¿no? En CECITE Portales, dicen allá por Portales, donde viven mis papás. Y era un CECITE de trailas y así, pues, ¿no? O sea, No, yo venía de pues, preparatorias padres. Y ya venía acá al CECITE donde, pues, eran unas trailas, ¿no? Pero, pues, allí es donde me aceptaron. No estoy haciendo menos a los del CECITE. Un saludo para los del CECITE Portales. Pero, pues, ahí es donde me aceptaron, pues. Y pues esa vez mi papá habló conmigo, me dijo, ¿sabes qué, Abdiel? Pues ven, ¿no? Y ya, pues me habló mi papá, así como estamos de frente tú y yo. Y me dijo, mira, Abdiel, ya hemos invertido mucho en tu educación. Hemos hecho un esfuerzo, no es nada fácil el poder estar pagando tus estudios. Ustedes, pues los que son padres saben, ¿no? El sacrificio que es pagar la escuela y Sí. todas las cosas que se tienen que pagar. Y eso era lo único que tú haces, me dijo. Es lo único que tú haces y pues estaba diciendo, pues no lo haces bien, ¿no? Y no lo haces bien. Y bueno, en medio de todo eso, una maestra le había dicho a mi mamá, es que nosotros le estamos corriendo a Abdiel porque no creemos que vaya a terminar ni la preparatoria. Ay, Dios. Entonces eso, pues para empezar a mí me pegó, pero también pues a mis papás les pegó, ¿no? Como pues no estaba valorando yo, ¿no? Y me dijo, ¿sabes qué? De aquí en adelante, si no te pones las pilas, si no haces las cosas bien, pues ya no voy a pagar tus estudios. Y eso, yo te decía, eso me conmovió mucho, o sea, me pegó bien fuerte. Yo siempre he estado, mi papá siempre ha estado al lado mío, mi mamá siempre ha estado al lado mío, pero al momento de confrontarme y decirme, pues, o sea, decirme, pues, si no te pones las pilas, pues ya no voy a pagar, o sea. Pero era algo que me pegó, me quedé pensando y él me dijo, ¿sabes qué? Yo creo en ti. Yo creo que tú puedes terminar la escuela, yo creo que tú puedes hacer las cosas bien, creo que puedes cambiar. Y pues gracias a Dios salí bien de la preparatoria, entré a la universidad y terminé la carrera de medios audiovisuales. Pero escuché el consejo de mi papá. Escuché, lo puse en práctica y no dije, ay, no, mi papá qué anticuado, o no, mi papá se pasa, no, todo lo contrario. Y yo veo por un consejo, por una persona que estuvo arriba de mí, que en este caso era mi padre, yo pude salir adelante y ahora tengo una licenciatura que me ayuda a sacar adelante a mi familia. Y a nosotros nos ayuda en la iglesia también. Y a nosotros nos ayuda a este podcast. Sí. Pero como una decisión así, como el consejo de alguien y que tú lo valores, que tú lo tomes y tengas esa humildad para recibirlo, te puede llevar a, pues ahora sí que pues no sé cómo decirlo, a la victoria o a tener algo en tu vida, a tener algo diferente en tu vida. Y es bien importante, tú que jóvenes que nos están escuchando, que tú puedas atender el consejo de tu papá, que tú puedes valorar lo que tus papás hacen por ti, porque a veces uno en casa se le hace fácil o se le hace cosa menor, pero todo el esfuerzo de tus papás es algo que es un sacrificio y tenemos que valorarlo. Y mira, algo bien importante que acabas de decir, no menosprecies a la persona que Dios te pone, tal vez hasta por lo que Él sabe, sino por lo que Él representa. Muchos en el área donde estén no siguen el consejo de sus padres
porque creen que los padres, como no tuvieron estudios, Mm, como no tienen una capacidad, los juzgan diciendo, ¿tú qué me puedes decir? Ni tú mismo triunfaste, ¿cómo me vas a enseñar a mí? Yo puedo más. En la iglesia también. Tienes un pastor, tú no eres un pastor relevante, tú no eres un pastor de influencia. Yo mejor escucho otra voz o yo mismo me la rifo porque creo que siento más o puedo más en un mismo trabajo. Es que yo tengo mejores ideas que mi jefe. No, el momento que tú menosprecias es el momento que quedas descalificado. Entonces yo creo que desde casa, por eso yo decía hace un momento, cuando nosotros honramos a nuestros padres por lo que representan de parte de Dios en ella, Dios nos va a poner en las posiciones conforme nosotros escuchemos, honremos y pongamos atención a que solos no la vamos a armar. Solos no vamos a llegar muy lejos, ¿no? Y fue la historia de Saúl. O sea, Saúl, su reino se limitó en el momento que él dejó de seguir instrucciones y dejó de ver con ojos que eran importantes a Samuel. Al grado que cuando falla, no hay una reacción de un Saúl. Ahorita escuchamos la reacción de Abdiel, ¿verdad? Para aquellos que lo miraban con esa carita angelical, ahora lo vieron, era barrio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vemos a un Saúl que cuando falla y viene Samuel y lo reprende, le dice, hey, ¿qué hiciste? ¿Por qué? Como tu papá, ¿verdad? ¿Qué hiciste? ¿Por qué? Estás menospreciando, estás perdiendo la oportunidad que Dios te está dando. Y él dice, no me importa que Dios me descalifique, es que escoja a alguien más. Yo nomás quiero que la gente me siga viendo en la posición que ya tengo. Y muchos así somos. No importa que Dios me descalifique, mientras yo tenga, mientras yo me vea, porque muchos es más por lo que ven que por lo que verdaderamente somos. Entonces, Saúl queda descalificado. Y termina y Dios busca a un David. Ahora vamos al David, ¿no? David en la manera en cómo lo hace, en cómo responde, en cómo Dios lo saca del anonimato y todos hemos escuchado la historia de David, ¿no? David entre las ovejas, siendo el último de los hermanos, los habían puesto a desfilar a todos porque tal vez tenían más cualidades físicas que él, pero Dios lo escoge y cómo empieza a crecer, empieza a honrar a un rey pirata, a un rey loco, Saúl. Sabiendo que era la figura de autoridad, dijo, yo lo voy a honrar y lo voy a escuchar y le voy a hacer caso hasta donde Dios me diga que tengo que hacerlo. Y volvemos a lo mismo, o sea, David estaba viendo a alguien que, pues, se estaba volviendo loco, ¿no? Pero él siguió honrando, se mantuvo, a pesar de ver que a lo mejor no era el mejor rey en cuanto a sus reacciones. A sus reacciones, pero él no esperó, David no esperó eso para poder honrarlo, o sea, Dios ya había ungido a David, o sea, Dios ya había sacado a David y tuvo la oportunidad David para decir, ¿sabes qué? Pues ahora sí que es el rey está desvariando, está loco y le pudo dar cuello, pero no lo hizo. Sí. No lo hizo porque lo honró hasta el último momento. Y ahí es cuando Dios te empieza a promover, te empieza a llevar de conquista, te empieza a bendecir y te empieza a respaldar. Llega David a la cúspide. Sí. David ya tiene todo conquistado y la historia lo dice. Un día él empieza a dejar de ver las cosas que eran fundamentos de su vida. Tenía que irse a la guerra y no se va, se queda en casa, empieza a distraerse, cae en un pecado de adulterio y luego se convierte en un asesino. Pero me encanta la reacción que tiene David. David siempre tuvo a alguien que, aunque tenía menos poder que él, siempre fue atento a quien Dios le había colocado. Y cuando viene Natán y viene y lo reprende, David no tuvo su reacción conforme a la posición del que lo reprendió, sino entendió quién era y responde de una manera correcta. Y por eso lo conocemos hoy conforme al corazón de Dios, al hombre que es como el estandarte de ser como el corazón de Dios, ¿no? Y yo recuerdo, ¿no? Escuchando tu historia, recuerdo una historia de parte mía y yo lo compartí en el episodio pasado, cómo perdí meses de mi vida por caer en pecado, por no escuchar, por X y a final de cuentas recuerdo que cuando llega esa voz otra vez
direcciono hacia la persona indicada, que hasta la fecha sigo caminando con él, y que sigue siendo mi pastor, sigue siendo mi padre. Y cuando él empezó a decirme qué tenía que hacer, qué tenía que dejar, qué tenía que rectificar, que tuve que dejar Tijuana otra vez, me fui a la Sierra de Puebla, estando con él, y él empieza a hablar a mi vida. Él me empieza a decir, esto es lo que tienes que quitar, esto es lo que tienes que hacer. Y a lo mejor yo decía, oye, aquí en la sierra, pues no hay nada a mi favor. A veces comíamos, a veces no, pues ¿cómo voy a escuchar a aquel? Pero si hoy puedo decir, escuchar a la voz paterna, escuchar a la autoridad, escuchar aquella voz que te va a acompañar. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, ¿no? Mi pastor es alguien que le gusta estar en casa. Mi pastor no es un pastor que sale, que viaja, que anda, no. Es un hombre que le gusta discipular, es un hombre que está en casa, es un hombre que tiene una gran responsabilidad, y que a lo mejor su servidor salgo más o puedo andar, pero siempre, siempre él ha tenido la palabra correcta, él ha tenido el consejo correcto, y muchas veces, lo digo de esta manera, muchas veces él llegó a decirme, te sientas 6 meses, te paras 1 año, haces esto, y yo pude haber dicho, no hombre, pues si no estás viendo, y pues mira cómo Dios, no, entendí que por algo Dios te posiciona, te coloca y te pone a alguien para poder hablar a tu vida. Y yo recuerdo que muchas veces, primero no era una sensación bonita, pero decir que sí, ahora puedo ver, años después, que aún de aquella gente que Dios nos ha rodeado, nos hemos rodeado de gente leal, porque sé que cuando tú siembras lealtad, cuando tú siembras obediencia, cuando tú siembras honra, tú lo vas a cosechar. Y ahora yo estoy bendecido junto a mi familia, a mi esposa, y no porque te tenga enfrente o porque tenga aquí a la sierva en multimedia, pero ustedes representan esa parte, ¿no? Gente que escucha, gente que atiende al consejo, gente que siempre consulta a nuestra persona, y es una bendición. Y yo quiero puntualizar y enfatizar, ¿no? Si tú estás en el carril donde estés, en donde te muevas, sea en tu trabajo, sea en tu escuela, sea en tu casa, sea en la iglesia, valora a la persona que Dios te ha colocado, hónralo con todo tu corazón, respétalo con todo tu corazón, y siempre, siempre ponlo en un lugar especial. Nunca menosprecies, nunca digas, yo ya ando en otros niveles. Cuando digas eso, ya empezó tu declive. Sí. Cuando menciones eso, ya empezaste a caer. Cuento una historia que fue algo que me impactó mucho. Una vez estábamos en un curso en San Luis Potosí, y su servidor estaba encargado del grupo de los hombres. Éramos un buen puño, ¿no? Vivíamos en una casa, y esa semana iba a ir, estaba agendado el conferencista o el predicador estrella de todas las semanas del curso, y todos bien emocionados, va a venir tal persona, y todos bien emocionados, porque ya lo conocían, y de repente resulta que no puede ir, cancela. Ajá. Y de repente dice alguien, oye, va a venir otra persona. ¿Quién va a venir? No, pues viene el pastor Germán Manzano. No se me olvida ese hombre y el nombre de esa persona. Era un pastor de la Sierra de Puebla, metido en la sierra. Y cuando yo les menciono, empiezan a decir, no, ¿cómo es? Ni lo conocemos, ni quién es. Sí. Yo les dije, no digan nada, yo conozco a ese hombre. Yo lo conocí y tengo un testimonio muy personal con él. Y le dije, no digan nada, dejen que Dios los sorprenda. Y andaban con una mala actitud, porque a veces vemos en menos a alguien. Llegó ese hombre, un chaparrito, se quita su sombrerito, abre la Biblia, empieza a leer un salmo. Cuando lo empieza a leer, Abdiel, es una de las veces que más impresionante he sentido la presencia de Dios. Cayó en el salón así impresionante, todos tirados en el piso. El hombre empieza a orar con una vocecita, con abrazos, y no, fue impresionante. Y volteé y les digo a los morros, ¿qué húbole? No, ya no vuelvo a decir nada, llorando así. Le digo, porque muchas veces nosotros juzgamos y menospreciamos a personas que pueden ser alguien tan importante. Sí. Y yo creo que ese fue el error de Saúl, pero fue el acierto de David. David nunca vio menos al hombre que Dios utilizaba para hablar a su vida. Entonces yo creo que es algo que tenemos que entender, ¿no? Que me encantó cómo lo explicaste, ¿no?
una casa le podemos cambiar el diseño interno. Puedes emplastar paredes, pintar, cambiar los muebles, aún remover las paredes internas, pero los cimientos jamás se pueden alterar, jamás se pueden mover, si no, pues destruyes todo. Y yo creo que esto es bien importante el día de hoy. Hablabas de un aspecto tan importante y la verdad, escucharlo, conozco al hermano Enrique y la verdad que hayas escuchado el consejo de la autoridad, porque a lo mejor tu papá no tiene la carrera que tú tienes, tu papá no sabe hacer en los medios audiovisuales lo que tú sabes hacer, pero Dios lo puso en ese momento para decir, Abiel, vas. Y ahorita ves a un hombre orgulloso viendo a su hijo y un hijo aprovechando la oportunidad. Sí. Yo puedo ver de la misma manera. Yo le pude haber dicho a mi pastor, no, tú te equivocaste, no es cierto, tú me quieres frenar, tú me quieres parar, porque, y lo decía hace un momento, en uno de los momentos donde más salía a predicar, Dios viene y trae una palabra de corrección a mi vida a través de mi pastor y me dice, no, te sientas y te esperas. En un año solamente va a salir 3 veces. Y escógelas bien. 3 veces en un año cuando era 10 veces más. Entonces, eso es algo que tenemos que entender. Sí, y también tienes que ponerte a pensar o analizar cómo estás reaccionando al consejo que te están dando, ¿no? Cómo tú estás, pues sí, reaccionando cuando alguien te confronta. Por ejemplo, Natán lo hizo con David, ¿no? Y él dijo, ¿sabes qué? David lo hizo humildemente, recibió el consejo, porque muchas veces tendemos a huir, ¿no? Tendemos a huir de ese consejo, tendemos a huir y nuestra salida fácil es, no quiero seguirlo, no me importa lo que digan y te vas, o sea, te desvías de eso y ahí viene pues ahora sí, como decíamos, tu declive, porque no atendemos y nos llenamos de orgullo y no aceptamos con humildad, pues, porque eso es bien importante, cuando tú realmente puedes medir cómo estás o cómo está tu vida, es cómo está reaccionando aquella persona que está en autoridad tuyo, sí, y cómo tú estás obedeciendo. Y no tiene que ver, muchas veces se pueden equivocar, ¿verdad? Muchas veces los papás nos equivocamos. A lo mejor corregimos de una manera que no era la adecuada, o hicimos un comentario, dijimos algo que no era, pero al final Dios bendice tu obediencia, Dios bendice que tú estés caminando bajo esa cobertura, bajo esa sumisión. sí. No está viendo, Dios se va a encargar de si tu pastor, si tu líder, si tu jefe, si tu maestro está mal, Dios se va a encargar de tratar con ellos, pero Dios lo que está viendo es tu corazón. Así es. Dios no está viendo el decir, uy, no, sí, pues es que tu padre te hizo una corrección y lo hizo de una manera a lo mejor no muy correcta, pero ve tu respuesta. Sí. Ve cómo tú estás respondiendo. Entonces ahora, ¿cómo estamos respondiendo ante la corrección, ante el consejo de aquellas personas que Dios ha puesto en nuestras vidas? Sí, y entender que Dios está viendo más nuestra respuesta. Uh-huh. Dios está más interesado en nuestra respuesta. En aquello como nuestro corazón va a actuar conforme a esa situación. Ahora, yo creo que fue lo que miró en un Saúl y fue lo que miró en un David. Porque a final de cuentas, la equivocación de David fue mucho más grave que la que tuvo Saúl. Pero la respuesta determinó el alcance que iban a tener. Ahora, volvemos a decir, ¿no? Y a puntualizar. En donde vayas a desarrollarte, sea en tu iglesia, sea en un ministerio específico, sea en un trabajo, sea en tu carrera, nunca lo hagas solo. Nunca confíes en tu propia opinión, nunca te sientas el autosuficiente y te digo, llaneros solitarios no existen, no existe ese de que yo no necesito a nadie, yo no dependo de nadie, yo la armo solo. Hay gente que dice, yo no necesito ir a la iglesia, yo puedo solo con Dios, yo tengo la revelación, a mí nadie me puede enseñar nada. Digo algo y creo que con esto podemos ir aterrizando, ¿no? Solamente hay 2 hombres que puedes ver un caminar solo.
uno en el Antiguo Testamento llamado Elías, que solamente aparece en escena y que nomás nos dice de dónde venía, pero no se sabe de qué familia, de quién eran sus padres, de dónde nació. Camina solo, anduvo en el desierto, salía al encuentro, hablaba, salía, pero caminó solo. Hasta que Dios le dijo que diera su manto y lo compartiera con alguien. Pero era Elías. Ujú. Si tú no haces descender fuego del cielo, si tú no resucitas muertos, si tú no haces parar la lluvia por años, pues no me salgas con que tú la armas solo. Y número 2, el otro, Nuevo Testamento, fue el que preparó el camino, Juan el Bautista. Juan el Bautista caminó solo, pero dice que no hay hombre nacido de mujer como él. El propio Jesús lo dijo. Entonces, si tú no andas con piel de camello, si tú no preparas el camino para la venida, y no eres alguien que se nombra que no hay nadie como tú, nacido de mujer, no me salgas con que tú puedes solo. No me salgas con que tú no necesitas a nadie. Necesitamos, y es una regla de vida, es un fundamento, es una base que no se puede alterar y que es inamovible de aquí hasta que Cristo venga. No podemos solos. Necesitamos de alguien, pero cuando Dios te pone ese alguien, lo mejor es responder con sabiduría y lo mejor es honrarlo siempre para que Dios te pueda bendecir. Así es. Entonces yo creo que es algo que tenemos que entender y que te invitamos a que lo hagas. Y una vez más, como decías al inicio, estamos bien agradecidos, de verdad estoy muy agradecidos. Esto ha cambiado nuestra vida. Estar haciendo este podcast ha cambiado nuestra vida. Escuchar amigos fuera de la República, dentro de la República, gente que nos ha escrito, gente que se ha tomado el tiempo para hablar y decirme, Dios ha estado hablando a mi vida, y lo puedo decir, no solamente es gente que está dentro de la iglesia, es gente que está aún fuera en otras áreas en la vida y que esto está bendiciendo su vida. Yo estoy agradecido y de veras gracias. Síguenos apoyando, sigue compartiendo porque es bien importante. Ayúdanos a compartirlo porque de veras se lo decimos, nuestra intención no es hacernos famosos. Nuestra intención es que alguien este mensaje le pueda cambiar, le pueda ayudar o pueda aportar algo para su vida. Gracias, ayúdanos a compartir, a que siga creciendo esta comunidad de encuentro. Y pues gracias, Abdiel. Gracias a ti. Hoy escuchamos algo nuevo, el siervo. Esto fue el episodio 4, Inamovible. Pues muchas gracias por escucharnos, por todos esos comentarios y aquí vamos a seguir dándole con todo. Eso, gracias, nos vemos. Muchas gracias. Hasta la próxima.